¿Qué tal muchachos? Ahora vamos a trabajar el tema de las cruzadas de Oriente. ¿Qué cosa es una cruzada? Es toda aquella campaña predicada y convocada por la Iglesia Católica, ¿no? Las cruzadas son guerras santas en la cual participan los cristianos y por participar en estas cruzadas los cristianos se ganan la salvación. ¿Ya? Son guerras santas que emprende la Iglesia Católica, ¿no? Muy bien, esos son las cruzadas, van a iniciar con una prédica del Papa. Muy bien. ¿Y por qué ocurrieron las cruzadas de Oriente? Bueno, básicamente la causa principal tiene que ver con la expansión feudal. Es que en Europa ya habían transcurrido cerca de 200 años de feudalismo y por un lado las tierras ya se habían repartido. No olvidar que la lealtad de los vasallos depende de las tierras que les entregue el señor feudal, ¿no? Pero como en Europa las tierras ya estaban repartidas, entonces escaseaban los feudos, lo que obligaba a los señores feudales a enfrentarse constantemente en conflictos militares muy complicados, ¿no? ¿Qué más? Otro factor tiene que ver con el crecimiento de la población. En Europa, debido al desarrollo de la agricultura feudal, la población está aumentando y obviamente había también una mayor presión sobre el acceso a la tierra. La tierra era concentrada en pocas manos, pero sin embargo la población estaba en aumento. Entonces, eso era, digamos, el interés por un lado, ¿no? Por otro lado, el interés comercial. No olvidar que los comerciantes italianos tenían la ambición de aperturar el comercio en el mar Mediterráneo y para ello desplazar a los musulmanes y a los bizantinos del comercio, como te digo, en el Mediterráneo. ¿Qué pretexto utilizaron los cristianos para declarar la guerra a los musulmanes de Oriente? No olvidar que el pretexto que van a utilizar va a ser recuperar el Santo Sepulcro. Es que los turcos habían capturado la ciudad de Jerusalén y dicen que los turcos impedían a los cristianos visitar Tierra Santa, visitar el Santo Sepulcro. Ese fue el pretexto que utilizaron los cristianos de Europa para hacerles la guerra a los musulmanes de Oriente. Claro, el pretexto era recuperar el Santo Sepulcro, pero en el fondo, ¿qué cosa ambicionaban? El comercio del Mediterráneo, ambicionaban feudos en Oriente. Y algo más, otro pretexto tiene que ver con el auxilio al emperador bizantino Alejo I. Es que los turcos habían tomado la ciudad de Nicea y Nicea se encontraba a 40 kilómetros de Constantinopla. El emperador bizantino pide auxilio a los cristianos de Europa. Ese pedido de auxilio también va a motivar las cruzadas a Oriente. Desarrollo, las cruzadas. Esta guerra santa en la cual participan los cristianos va a ser convocada por el Papa Urbano II, ¿no? Urbano II en el concilio de Clermont va a predicar, va a ser la convocatoria a las cruzadas, ¿no? El Papa decía, Dios lo quiere. El Papa ofrecía a los cristianos que participaran en la guerra santa, les ofrecía la salvación. Los cristianos le advirtieron al Papa, le decían, oye Papa, tú me estás mandando a la guerra, voy a robar, voy a saquear, voy a matar. El Papa dijo, tú no te preocupes, más bien bendito seas. El Papa dio un documento llamado la indulgencia plenaria, que era el perdón de todos los pecados. El Papa le dijo a los cristianos, Dios lo quiere. Entonces las cruzadas inician con una prédica del Papa Urbano II en el concilio de Clermont. No olvidar, la primera cruzada. La primera cruzada tuvo dos fases, la fase popular, la fase señorial. En la fase popular el pueblo fue el más emocionado con la convocatoria a las cruzadas, dirigidos por un charlatán, imagínate, llamado Pedro de Amiens, otros le llamaban Pedro el Ermitaño. Estos campesinos marcharon, se fueron en procesión rumbo a Jerusalén, ¿no? En el fondo estos campesinos estaban endeudados con la Iglesia Católica. Iban a la cruzada como una manera para que le condonen la deuda, porque no habían pagado el diezmo, etcétera. Se fueron, la cruzada popular, se fueron caminando y cerca a la ciudad de Nicea fueron masacrados por los turcos. Los turcos terminan masacrando a Pedro el Ermitaño y al pueblo que lo seguía. O sea, el pueblo fue el más emocionado, debieron esperar que vaya el ejército. ¿Ya? Luego viene la otra fase, que es la fase señorial. En esta oportunidad van a participar los nobles, la nobleza feudal, sobre todo aquellos nobles que no fueron favorecidos por el mayorazgo,
¿no? Estos segundones, estos nobles, que no, ellos van a impulsar sobre todo la cruzada señorial, dirigidos por Raimundo de Tolosa, pero sobre todo por Godofredo de Bouillon. Estos cristianos, estos nobles, estos caballeros feudales van a derrotar a los turcos en Nicea, en Dorilea, en Antioquía y luego van a proceder a tomar Jerusalén. Pero como Jerusalén tenía muralla, los cristianos construyeron torres de asedio, ingresaron a Jerusalén, acorralaron a los musulmanes en la mezquita de Omar y fueron masacrados. Los cristianos masacraron a los musulmanes cuando capturaron Jerusalén. La sangre corría como río y llegaba hasta los tobillos de los caballos. La primera cruzada es la única que triunfa. Godofredo de Bouillon va a ser nombrado protector del Santo Sepulcro. Los cristianos fundan un reino, el reino cristiano de Jerusalén. Segunda cruzada. ¿Qué ocurre? Los turcos, luego de esta primera derrota que sufrieron, los turcos van a reagrupar sus tropas y van a comenzar a amenazar a los cristianos de Jerusalén que se encontraban ella en Oriente. Esta amenaza va a provocar la convocatoria a la Segunda Cruzada, la cual fue predicada por San Bernardo de Claraval. Ya, en esta cruzada van a participar el rey de Francia, Luis VII, y el rey de Alemania, Conrado III. Pero alemanes y franceses no unieron sus tropas y fueron derrotados por separado por los turcos. ¿Ya? Luego, el último rey de Jerusalén, no se olviden ustedes, se llamaba Balduino IV el leproso. Este Balduino IV va a contar con el apoyo de los llamados caballeros templarios. No olvidar que los templarios eran sacerdotes, eran monjes guerreros. Los templarios eran los más fanáticos cristianos y desarrollaron ellos una política agresiva contra los musulmanes. Esta es la razón por la cual van a provocar la intervención del sultán. El sultán de los turcos se llamaba Saladino o Salahadín. Salahadín vence a los templarios y Salahadín captura, retoma la ciudad de Jerusalén. Pero a diferencia de los cristianos, Salahadín no masacró a los cristianos que encontró en Jerusalén. ¿No? Por el contrario, dio cierta tolerancia religiosa. Esa es la segunda cruzada. Tercera cruzada, justamente la pérdida de Jerusalén, ¿no? Que cayó en manos de los turcos con Saladino, provoca la convocatoria a la tercera cruzada, que algunos le llaman la cruzada de los reyes, la cruzada de los tres emperadores. En esta cruzada participa el rey Federico Barbarroja de Alemania. Acuérdate, este señor se ahogó cruzando el lago Salef en Turquía, se cae de su caballo, tenía armadura de fierro de más de 30 kilos y como monedita en water se hundió el rey Federico Barbarroja, no llegó. Los que sí llegaron a esta cruzada fueron el rey de Francia, Felipe Augusto, y el rey de Inglaterra, Ricardo. ¿No? Ambos, franceses e ingleses, unieron sus tropas y vencieron a los turcos capturando la ciudad de San Juan de Acre. Aquí en San Juan de Acre, acuérdate que el rey Ricardo masacró a todos los musulmanes que se encontraban en la ciudad. Eso le valió un apodo. Los musulmanes le van a poner el apodo de Corazón de León. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que los franceses abandonan la cruzada, dejando solo a Ricardo. Lo que tuvo que hacer Ricardo fue negociar con Saladino, una negociación para permitir a los cristianos mínimamente peregrinar a sus sitios sagrados ahí en Jerusalén. Cuarta cruzada. Esta cruzada también es conocida como la cruzada comercial. ¿Por qué? Porque le encargaron esta cruzada a los comerciantes de Venecia. Los comerciantes venecianos tenían la tarea de trasladar al ejército cristiano hacia Oriente, pero en vez de llevarlos, no sé, pues a Jerusalén, estos soldados fueron transportados a Constantinopla. Se saquea Constantinopla en la cuarta cruzada, llamada cruzada comercial. Bueno, de ahí viene la quinta cruzada, un crimen, le llaman la cruzada infantil. Participó el rey Andrés V de Hungría. El rey de Alemania, Federico II, no intervino, razón por la cual fue excomulgado. La sexta cruzada le llaman la cruzada diplomática. El rey Federico II de Alemania, este señor fue a negociar, no a pelear, razón por la cual el Papa lo excomulgó. ¿Ya? La séptima y la octava cruzada, ahí participó el rey Luis IX de Francia.
ya se le llamaban San Luis. Al final los cristianos son expulsados de Oriente, ya en el año 1291, las cruzadas, consecuencias, las cruzadas fueron un rotundo fracaso. La nobleza feudal perdió mucho dinero, perdió prestigio político y militar. La nobleza feudal comienza a entrar en crisis, en decadencia, y frente al debilitamiento de la nobleza, los reyes, las monarquías se van a ir fortaleciendo. ¿Qué más? Otra consecuencia, el desprestigio de la Iglesia Católica. También lo positivo, se apertura el comercio en el mar Mediterráneo y gracias al desarrollo del comercio las ciudades europeas van a florecer. Estos burgos o ciudades van a florecer comercialmente. A los habitantes de los burgos le llamamos burgueses y va a surgir este nuevo grupo social, obviamente más adelante, en la Baja Edad Media, la burguesía y con la burguesía el capitalismo. Muy bien muchachos, espero que les haya gustado la explicación.